El único mediador entre Dios y los hombres es Jesucristo. Esa leyenda sería normal verla en una iglesia, pero no nos encontramos en una iglesia, nos encontramos en la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica. En este país, la unión entre iglesia y Estado todavía se mantiene vigente. El artículo 75 de la Constitución Política de Costa Rica reza: la religión católica, apostólica, romana es la del Estado, lo cual mantiene unido al gobierno de Costa Rica con la Iglesia, a diferencia de la mayoría de los estados modernos. En días recientes, la Sala Constitucional emitió un voto refiriéndose al artículo 142, inciso 3 de la Constitución, que establece como requisito para ser ministro ser del Estado seglar. Esto como resultado del cuestionamiento que se le hizo al ministro de la Presidencia, Melvin Jiménez, el cual es obispo de la Iglesia Luterana. En dicho voto, la Sala establece que el requisito constitucional solo aplica para miembros del clero católico, lo cual desató un debate sobre el principio de igualdad contenido en el artículo 33 constitucional, que dice que todo hombre es igual ante la ley. Pero, ¿qué opinan sobre el voto algunos personajes de la política que también tienen lazos con alguna religión? Me parece un voto discriminatorio, porque decirle a unos que sí y a otros que no, siendo ambos religiosos, es discriminatorio contra los que son católicos. Yo creo que la Sala Cuarta cometió un error muy grave en esa resolución, y me parece que hizo muy bien un abogado que dice que va a llevar eso a los organismos internacionales, porque no se justifica que la Sala Cuarta diga que un ministro no católico sí puede ser ministro de gobierno y un ministro católico no puede ser ministro de gobierno. No explica la Sala por qué uno sí y otro no. Bien, yo debo decir que la norma constitucional a la que se refiere este punto particular, yo siempre la he entendido como una prohibición exclusivamente para la religión católica apostólica romana. Por lo menos así siempre la he entendido yo siempre he tenido claro que la prohibición para ocupar este tipo de cargos es solamente para la Iglesia Católica y no para otras religiones, como en este caso que se dio toda la pugna por el tema de don Melvin Jiménez, que pertenece a la Iglesia Luterana. Una radio católica, bueno, si la Iglesia Católica siente que debe pelear por ese derecho, creo que están precisamente en todo su derecho de hacerlo y deben hacerlo, porque debe haber en ese sentido también democracia. Yo no tendría ningún problema en que un miembro de la Iglesia Católica, por lo menos mi concepto personal, no tenía ningún problema en que un sacerdote ocupara un cargo, siempre y cuando esté capacitado para ese cargo. Y yo creo que es una pelea que le tocará a la Iglesia Católica dar, pero que va a meternos definitivamente en el tema también del Estado laico que se ha venido hablando, que pues básicamente, a mi criterio, sería básicamente modificar el artículo de la Constitución Política que dice que la Iglesia Católica es la religión oficial del Estado. Después de escuchar las declaraciones de ambos diputados, nos damos cuenta de que este tema siempre creará polémica. En este caso, mientras la Constitución Política tenga en sus artículos que la Iglesia Católica es la religión del Estado, seguiremos viendo este tipo de leyendas en edificios de gobierno, y en ese caso la polémica siempre existirá. Para Noticias Hoy Ya, Oscar Lobo.